Que lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Que lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy... Entonces entramos una vez con el tema haitiano. Sí. Esta noche, una vez más, con mi interlocutor válido en la sociedad dominicana,
planteando ideas y conceptos sobre los problemas coyunturales y estructurales de la sociedad dominicana y de la historia, se encuentra una vez más don Sergio Federico Germán Medrano, quien acaba de publicar una obra que se ha constituido en los cenáculos literarios del país, en un bestseller como es Vanija en el Tiempo, que es una obra fundamental porque ofrece datos inéditos sobre la vida de José Trujillo Valdés y sobre Máximo Gómez, las verdaderas causas, razones o circunstancias por las cuales ese eminente patriota y destacado vanilejo, y que en la historia contemporánea cubana es considerado como un héroe a nivel del mismo rango de José Martí, no se endoló en las tropas que venían a pelear contra el invasor, contra la tropa de la española en la guerra restauradora. Don Sergio, yo estoy muy preocupado. Hay un tema que yo y usted hemos venido tratando de manera reiterada ante el país, y cada día que pasan las horas, los minutos, el tiempo, este problema tiende a agravarse con una velocidad inusitada que incluso no habían pronosticado los sociólogos ni los historiadores dominicanos, como el problema que se está dando en la distribución geográfica del crimen en la República Dominicana y la participación activa que han tenido muchos ciudadanos haitianos que han emigrado ilegalmente a la República Dominicana. Usted, con su vasta experiencia como abogado, como catorcista, como una figura que ha tenido una marcada incidencia en la sociedad, ¿qué opinión le merece a usted ante el país estos hechos inauditos que indudablemente han agudizado en las últimas semanas el problema migratorio haitiano? Carvajal, en este programa, en varias oportunidades, habíamos tratado el tema de la convivencia de dos sociedades en una pequeña isla del Caribe, como es el caso de la República Dominicana y Haití. Históricamente es un problema que comenzó desde que los españoles por una parte y los franceses por la otra colonizaron la isla y la dividieron en dos partes. La parte que se llamaba antiguamente parte francesa y la parte este de la isla que se denominaba la parte española. Pero a medida que el proceso de colonización de las dos partes de la isla fue decayendo por los movimientos independentistas del siglo XIX, se establecieron dos estados diferentes también. La consecuencia ha sido dos sociedades, dos poblaciones, dos estados, dos leyes, dos sistemas legislativos, dos costumbres, dos modos de estilos y modos de vivir diferentes. Uno, el de nosotros los dominicanos, y otro, el de los haitianos. Ahora, esas dos porciones de terreno y dos sociedades de raíces diferenciadas y de educación, costumbre y estilo de vivir también diferenciados, tienen un punto de convivencia y colusión al mismo tiempo, que es la frontera. Es esa frontera, desde los orígenes mismos de la formación del Estado haitiano y la formación del Estado dominicano, ha sido una fuente de conflicto. Ahora, esos conflictos tuvieron momentos que podríamos llamarle estelares y que lamentablemente fueron momentos que se produjeron al amparo de una dictadura tan bestial como la dictadura de Trujillo. Pero durante esa dictadura la frontera se reglamentó, la frontera se organizó y la frontera se respetó, tanto por la población haitiana como por la población dominicana. Tras terminada la etapa de la dictadura de Trujillo, se inicia
un proceso que poco a poco ha ido colusionando el sistema fronterizo, porque la frontera existe porque existe una división territorial, y porque esa división territorial es la expresión geográfica de dos sociedades diferentes que habitan una misma isla, la sociedad dominicana y la sociedad haitiana. Ha ocurrido que con el tiempo, por cuestiones mercantiles, puramente mercantiles, como son los negocios y el comercio, se ha ido la frontera convirtiendo en un lugar donde haitianos y dominicanos cotidianamente se juntan para hacer operaciones de negocio. Eso ha conllevado que muchos haitianos hagan vida prácticamente en suelo dominicano sin cumplir con ninguna de las reglamentaciones establecidas por nuestras leyes sobre la inmigración, y que también dominicanos ingresen al territorio haitiano de la frontera, entren y salgan también sin ningún control ni reglamentación. El problema existió, existe y existirá por la existencia de esas dos sociedades y una frontera común. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente hay que reglamentar el funcionamiento del comercio en la frontera. No puede haber una situación donde el comercio dominicano sea un comercio que le dé entrada ilimitada, sin control, a una masa haitiana que pasa al territorio dominicano a hacer compras. Nosotros debemos ser solidarios con los haitianos, evidentemente, son seres humanos, debemos ayudarlos en la medida de lo posible, pero debemos organizar y tener de una manera rigurosamente controlado el tema de la frontera, porque si no, eso se ha convertido en lo que es actualmente por los días de comercio. Eso es una zona de nadie, ni de haitianos ni de dominicanos. Ahí se mezclan esas dos nacionalidades indistintamente, hacen el comercio y después, aunque se retiran, pero quedan entonces la situación de que ese pueblo, esa porción de la población haitiana que habita en la frontera, cree que puede cruzar al territorio dominicano, no solo en los momentos en que la frontera se abre para el comercio, sino en cualquier otro momento. Tú de ahí encuentras los camiones, los autobuses, los vehículos cargados de haitianos que entran ya no a la frontera, al comercio, sino entran para instalarse en el territorio dominicano. Hay una inmigración haitiana ilegal, totalmente ilegal, porque no tiene, el Estado dominicano no tiene ningún control, que entran por la frontera en guaguas, en camiones, en carros, y se instalan y están trabajando aquí en el territorio dominicano, en la agricultura, en la construcción específicamente, y es más, hay áreas del trabajo que ya están controladas, o no controladas ni dominadas, vamos a decir, pero que sino que están ocupados totalmente por haitianos. Pero don Sergio, esa regulación que usted habla se ha implementado, ya yo veo que el problema ha llegado a un punto grave, ya a un punto que no tiene un retorno, porque podríamos estar de acuerdo no con Rafael Leonidas Trujillo Molina en la dominicanización de la frontera del año de 1937. Hay muchas discusiones históricas. Obviamente una persona como yo que me he formado bajo la égida del padre Emiliano Tardif, no voy a estar de acuerdo en que se le haga daño a ningún ser humano. Pero las cuestiones de Estado y de supervivencia de Estado son fundamentales. Entonces, Trujillo y Balaguer son los dos jefes de Estado que en la contemporaneidad han dado mayor respuesta eficaz a ese problema. Ese problema todos los días está agravándose, don Sergio. Aquí va a haber un problema, como pasó con los albaneses que se fueron metiendo a Kosovo, hasta que cogieron control de todo.
eso ya es inevitable. Usted y yo estamos aquí en una especie de tribunal bacho, como decía Julito Jacín, cuando Chito Enrique, Luis Rodrigo Suazo, Nabú Enrique y un grupo se sentaban en el bacho en el Parque Independencia a teorizar, y decía Julito Jacín que ese era el tribunal bacho, que le estaban ladrando a la luna, porque nadie lo escuchaba. Entonces, fíjese el crimen, los crímenes que están sucediendo. Fíjese, usted ha dicho una realidad concreta y específica. Ya hay zonas de la economía dominicana que la manejan los haitianos y que el dominicano no quiere trabajar. En eso cobra una vigencia inusitada esa descripción del dominicano y la vida rural que hace el doctor Moscoso Puello en Cartas a Evelina. Usted ve que el dominicano prefiere estar debajo de un árbol en un motoconcho y el haitiano que realiza la labor. El tema es muy complejo. Aquí se hizo un censo en la República Dominicana, pero nadie sabe el resultado, ni lo que hay, ni lo que no sabemos nada. No se llegó a nada, no hubo una metodología, no hubo un rigor científico. Parece que se quisieron apresurar las actuales autoridades que rigen los destinos nacionales, y a la fecha no tenemos al corte, como dicen los banqueros, no tenemos una idea clara y precisa de la presencia migratoria haitiana. Lo que sí me preocupa a mí, y es el punto focal de esa intervención suya esta noche ante el país, es el tema de la distribución geográfica del crimen, y también que en la República Dominicana no tenemos que entender que no estamos en capacidad. Mire la maternidad ya, que está frente ahí, la maternidad ya tiene, que no aguanta. Todos los servicios, claro, es un problema humanitario, yo lo entiendo perfectamente. Es como el famoso fotógrafo francés que se ganó un premio Pulitzer, que vio que un niño de un tiro con un águila lo iba a morder, y él, para tomar la foto, no cuidó al niño y después terminó suicidándose en un hotel en París. Es un problema humano muy dramático, eso estamos de acuerdo, pero los haitianos también se nos han querido montar aquí. Ahí en Friusa, usted va a Punta Cana, y a Punta Cana, que es el destino de inversión grande aquí, turístico, usted va a Punta Cana y usted ve como se han cogido Friusa. Es donde quiera que ellos están metidos, en todas las partes, se meten en Jarabacoa, se meten en todo, están desertificando la tierra. Balaguer sí lo conocía. Y cuando Trujillo hizo la matanza, todos estos problemas que están diciendo los bichos, James LeBourg, el famoso antropólogo, sociólogo e historiador de la Universidad de Yale, lo dijo en el pueblo haitiano, la incompatibilidad de la convivencia pacífica y civilizada entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, por visión diferente de la religiosidad, de la visión del mundo y de la sociedad, de una serie de cuestiones que imposibilitan la vida. Usted no ve lo que los crímenes, si usted se pone a analizar, y eso Freddy Pretor Castillo analizó, si usted se pone a analizar los crímenes con desmembramiento de parte del cuerpo, eso no se veía aquí antes, y ya eso es una costumbre, ya eso es una cosa natural, porque ellos le dan un machetazo a cualquiera y le cortan la cabeza. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que coadyuvar en todas las fuerzas nacionales a una solución de darle este problema, porque los mismos ricos aquí no les interesa, porque tenemos el problema que Haití viene siendo el segundo socio comercial dominicano. Pero a los ricos de este país a ninguno le interesa el destino dominicano, ni le dura el destino dominicano, eso es a nosotros, porque mientras ellos están vendiendo eso no importa. Se meten las patanes y el mismo Barbacoa o Barbacú, y no sé cómo se llama, el famoso jefe de toda la banda, recibe su bienestar porque además no le estrella, y todos esos camiones que van para allá no lo molestan, los de Indubeca, todos esos camiones que van para allá. La misma gente de la galleta esa en Santiago, que son de los grandes vendedores de allá, ¿por qué no lo afecta eso? Sí, pero también en cuanto a la inmigración, desde el punto de vista psicosocial, hay una situación que esos inmigrantes que entran aquí sin ningún control y sin ninguna documentación, se instalan en el territorio nacional y asumen entonces una posición desafiante, asumen una posición de un ciudadano dominicano, semejante a la de un ciudadano dominicano, y no es que no tengan derecho como inmigrantes, no es eso, es que debe regularizarse su presencia en el territorio dominicano, hay que hacerlo, dotar de documentos, porque tú te encuentras con un haitiano en la calle que te agrede o comete contra ti cualquier acto sancionable desde el punto de vista legal,
y él te da un nombre, ¿quién? Fukumatú. ¿Y quién es Fukumatú? Desde el punto de vista social, institucional del Estado Dominicano, no tiene existencia, porque no tiene documentación, son indocumentados totalmente. Y eso es una masa inmensa que anda en los campos y en las ciudades. Entonces, ese es un problema que debe afrontar el Estado Dominicano. Es lamentable que así sea y que tenga un costo, pero debe asumir la documentación de esos haitianos, porque esos haitianos andan como chivos sin ley, andan y cada vez que cometen una infracción, dicen un nombre cualquiera, termina y se van, son reincidentes, dicen otro nombre y nunca se sabe realmente quiénes son los haitianos exactamente que nos rodean en las calles, que están en los barrios, que están en los campos. Tenemos que regularizar esa situación. Eso no puede seguir. Y el punto de la frontera es un punto bastante espinoso. Ese canal que se está construyendo ahí también, para utilizar el agua del río Masacre, parece que los haitianos creen que el río Masacre, que es un río fronterizo, es un río de ellos, y lo están canalizando y se está canalizando, y eso va a traer problemas. De hecho, ya lo está trayendo. Fíjate que no sé si fue en la televisión o en la prensa, que yo vi un grupo de haitianos interrumpiendo el canal, llenándolo de materiales, estando seco todavía el canal, sin funcionar. Eso es desde ahora. ¿Qué va a pasar después? Entonces, ese es un punto. El otro punto es... El crimen de la familia, que quiero que usted me hable de eso. ¿Cuál? El crimen de la familia de Montecristi. Bueno, esa familia, ese crimen. ¿Por qué se produjo ese crimen? Porque allá nosotros habíamos en este programa anteriormente enfocado el tema de las bandas haitianas que son incontrolables en el territorio haitiano y que iban a incursionar en el territorio dominicano, sea como bandas armadas haitianas o sea como bandas mixtas en connivencia con dominicanos, y eso es lo que acaba de ocurrir. Una banda dominico-haitiana acaba de asesinar criminalmente, fríamente, despiadadamente a una familia dominicana. Ahí está ya el primer caso. Ahora, la pregunta que uno se debe hacer es, ocurrió este caso, las autoridades dominicanas, el Estado dominicano, la fuerza pública dominicana, ¿cómo va a enfrentar esa situación de esas bandas dominico-haitianas o de bandas haitianas que incursionan en el territorio dominicano? Bueno, yo, como ciudadano, como dominicano y como abogado, yo diría con la fuerza de la ley, evidentemente, pero la fuerza de la ley también tiene que tener necesariamente el apoyo de la Fuerza Armada, porque la ley hay que aplicarla, y en casos como ese, para aplicarla, no es una familia dominicana que le va a hacer frente a esas bandas armadas que entran al territorio dominicano, tienen que ser las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay aquí unas unidades militares entrenadas para, por ejemplo, los grupos de antiguerrilla y esas fuerzas, ya aquí no hay guerrilla, ni hay riesgo de incursiones guerrilleras, entonces esas fuerzas desplacen a la frontera para controlar la delincuencia haitiana que está incursionando en la República Dominicana. Y además, debe tomarse en cuenta que cuando esos delincuentes haitianos son detenidos, se les debe aplicar la ley rigurosamente. No debe ser una cuestión de que, sí, se cometió un delito, vamos a echarlo para el territorio haitiano. No, que eso ocurre mucho en la zona fronteriza. Después vuelven y continúan cometiendo los mismos delitos, los mismos crímenes.
debe ser encarcelado y se le deben imponer sanciones rigurosas, rígidas, porque de alguna forma tenemos que defendernos de la banda y de la incursión de la delincuencia haitiana. No puede ser ametrallándolo y matándolo impunemente. No, porque no crea un problema internacional y repercusiones incalculables. Y sería una acción inhumana, ilegal, reprochable, pero sí, con el peso y la fuerza de la ley. Para eso están las leyes dominicanas, para eso hay un sistema legislativo que sanciona la inmigración ilegal. Toda esa inmigración ilegal debería ser sancionado. Un dominicano que lo detienen en cualquier país extranjero, ilegalmente lo sancionan. Entonces, ¿por qué un haitiano puede andar ilegalmente en la República Dominicana, como dice el refrán popular, como Pedro por su casa? No. Como Juancito el Caminador. Así es. Bueno, don Sergio, vamos a hacer ahora la primera pausa de este espacio de televisión para luego seguir conversando con don Sergio Federico Germán Medrano sobre diversos temas de la contemporaneidad y de la historia dominicana. Es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy Ayer, don Sergio, en el despertador de la señora Alicia Hasbún y la señora Alicia Ortega y Fernando Hasbún, le hicieron una entrevista diría prácticamente a mi tío de la vida, a don Nonón, el Manuel Ramón Morel Celda, que fue uno de los presidentes de la Junta Central Electoral que más valor personal ha demostrado en la historia contemporánea nacional, junto a don Ángel María Liz. Y en esa entrevista, en ese desarrollo de esa entrevista, él hablaba de situaciones electorales que se presentaron en la elección las elecciones del 2000 y del 2002, y cómo él le dio solución como presidente del Pleno de la Junta Central Electoral. Ahora mismo hemos visto que hay una campaña a destiempo por todos los partidos políticos, nadie quiso hacer una modificación ni una modernización de la ley del régimen de partido político y régimen electoral, porque se proponía que cada candidatura que saliera perteneciera al partido, pero ellos ninguno se pusieron de acuerdo para incentivar el transfugismo y hacer lo que es la actividad política en la sociedad dominicana, en toda nuestra accidentada vida histórica, que es un vehículo de movilidad social. Esas figuras como Ángel María Liz, como Morel Celda, ya están prácticamente extinguidas en la sociedad dominicana. Don Ángel María Liz, con ese peso que venía del antitrujillismo, obligó al poeta Balaguer en el año de 1970, en las elecciones, a tomar una licencia y entregarle el poder político al presidente de la Junta, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, que lo era, ese eminente ciudadano rectilíneo y uno de los hombres más serios que ha dado el siglo XX dominicano, como fue el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada. Entonces, Morel Celda hacía esa historia, hablando, obviamente ya hemos entrado por la importancia que genera la actividad política, porque obviamente del control del poder político se desprenden muchas situaciones aquí. Yo quisiera que usted me haga un enfoque de cómo usted ve esa actividad política de destiempo, como señaló Morel Celda ayer, que él lo manejaba eso con un simple oficio, pero que él, lamentablemente él suplía de su propia intelectualidad, de su propio peculio, muchas situaciones oscuras o ambiguas de la ley, y lamentablemente estas autoridades parece que no tienen el liderazgo necesario, que tiene el peso moral que tuvo Morel Celda y que tuvo Ángel María Liz. Yo quiero oír su opinión particular ante el país, es la mía, pero la suya puede ser diferente totalmente a la mía. No, antes de darte mi opinión sobre el doctor Manuel Ramón Morel Celda en la Junta Central Electoral, yo quiero hablarte también de Morel Celda en los años
subsiguientes al ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, a los finales de la dictadura de Trujillo. Morel Cerda era el Ministerio Público en Baní, era el fiscal de Baní, del Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de Primera Instancia de Baní. Y como fiscal asumió la responsabilidad histórica que debió asumirse en todo el país, incluyendo las altas esferas oficiales de esa época, asumió el deber de iniciar una búsqueda y persecución para detener a todos los que habían sido miembros del criminal Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo. Del SIN de Johnny Aves. El SIN de Johnny Johnny Aves García. Que realmente era una banda de asesinos y de persecutores de ciudadanos y de espías de ciudadanos y que acometieron grandes atropellos y grandes violaciones de los derechos humanos y abusos contra las personas. Y Manuel Ramón Morel Cerda inició la búsqueda porque resultó que en Baní una persona tenía una amistad cercana, un manilejo, con Johnny Aves García y se enroló en el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo y a la vez comenzó a buscar infelices banilejos que no tenían la más mínima noción de lo que se estaban metiendo y veían ser miembros del Servicio de Inteligencia Militar como si fuera un empleo más y además de un empleo que le daba un revólver. Tú sabes que el dominicano cuando tiene un revólver adquiere valor, grandeza y se comporta de una manera diferente a cuando está desarmado. A través de una ciclotimia se engrandece. Sí, exacto. Morel Cerda inició la persecución de todos esos criminales del Servicio de Inteligencia Militar en Baní y no pudo, se vio frustrado porque en esa época apenas había acabado, tenía 1 año, 2 años del final de la tiranía de Trujillo y las fuerzas policiales y militares que habían eran las mismas fuerzas militares y policiales de Trujillo y él no pudo, no tenía una fuerza, la fiscalía nunca ha tenido una fuerza militar o una fuerza represiva policíaca propia, sino que tiene que utilizar las fuerzas tradicionales. Las fuerzas tradicionales, policiales y militares. Y entonces esas fuerzas se actuaron con lentitud, con poco estímulo, con poca vocación de ayudar a Morel Cerda a buscar y detener a esos delincuentes, porque fueron delincuentes, los integrantes del servicio militar de Johnny Aves en la época de Trujillo. En Baní siempre se recuerda su ejercicio como fiscal como uno de los más límpidos y como uno de los más eficaces que tuvo en esa época la justicia en la zona de Baní. Yo siempre lo he admirado mucho desde esa época e incluso vi visiblemente cuando con la policía andaba recorriendo los barrios de Baní buscando los que se habían... Sí, le decían calieses, sí, pero en realidad eran personas que se habían integrado para formar una banda de matones que se llamaba Servicio de Inteligencia Militar y que lo que hacía era perseguir y espiar y asesinar a todas las personas que disintieran del régimen de Trujillo. Así es que Morel Cerda tiene blasones históricos en este país. Y después, como tú dices, una vida profesional límpida, de mucha capacidad jurídica y de trabajo personal como abogado y procurador general de la República. Quiere decir que es un ciudadano que debe ser un ejemplo para nuestra sociedad, un ejemplo para los que participen en la vida pública dominicana, por la limpidez,
por la pureza de su participación en la vida pública también dominicana. Don Sergio, nosotros vemos aquí todos los días en las redes sociales una campaña política prematura por todas las agrupaciones que hay en este certamen electoral que se aproxima. Yo veía al doctor Manuel Ramón Moreselda que señalaba en ese programa que en ausencia de una legislación electoral adecuada, él como presidente de la Junta muchas veces llamaba a los síndicos del interior del país, llamaba a las personas para que tumbaran los letreros. Pero ahora no vemos esa, ahora todos estamos sumergidos en una campaña, apenas falta un año para las elecciones, entonces el país dominicano tiene el problema migratorio haitiano. Veo también que la sociedad civil, y no voy a entrar en el campo con la sociedad civil porque ya no voy a cansar con eso, me voy a llevar el consejo suyo y de ese eminente ciudadano que es Luis Miguel Pereira, pero los temas trascendentes de la agenda nacional están desterrados ahora mismo por el tema de las elecciones, porque todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser síndico, todo el mundo quiere ser senador, gente sin ningún crisol en este país, que cuando usted y Valera Benítez, mi papá y un grupo estaban luchando, ellos estaban ajenos a los asuntos nacionales, volando chichigua. Entonces aquí ahora mismo quieren meter un ambiente, una cosa electoral todo el tiempo, un ambiente electoral, y sin embargo los haitianos, ¿qué están haciendo? Están haciendo, represando un río que obviamente, si nos vamos a los tratados internacionales, por cruzar ambas fronteras, es una obra que para poderse hacer tiene que contar con el consenso, y eso es elemental. No hay que tener un cerebro del tamaño de la catedral, ni ser un abogado acabado, para darse cuenta que eso tiene que ser un asunto de consenso entre ambas naciones, pero aquí no. O sea, hay un irrespeto a la autoridad. ¿Usted me entiende? Los haitianos han hecho aquí lo que ellos les ha dado la gana. Fíjese cómo están los crímenes, se han metido en la ciudad de Juan Bosch, se han metido en todos los sitios. Es una invasión pacífica, entonces eso nadie me lo trata en la agenda, en la agenda electoral, nadie tiene eso en la agenda electoral. Entonces yo quiero que usted que hizo opinión realmente sobre esta campaña política prematura que yo visualizo en la sociedad. La sociedad dominicana es una sociedad en muchos sectores con una politización total. Es decir, hay sectores de la sociedad dominicana que no ejercen la actividad política en los periodos electorales o como una actividad pasiva de los partidos, sino que son activistas políticos durante todas las segundos y horas de su vida. 24/7, como se dice aquí popularmente. Exacto, las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 30 días del mes, vamos a decir, se dedican a eso, a la política, exclusivamente a la política. Entonces, hay que entender que la misma ley establece cuáles son los periodos electorales y cuáles son los periodos en que la población o los segmentos de la población dedicados a la política deben activar la política, deben hacer viva la política, realizar campañas políticas. Pero aquí no, aquí se continúa el año entero con esa campaña política y esa actividad política. Ahora, eso tiene que ver mucho con que la búsqueda por el desempleo. Mucha gente también desempleada ve en la política un medio, una oportunidad de obtener una función pública. Esa función pública le da un sueldo, el pago de un salario y lo pone a trabajar cómodamente, como son los trabajos de la administración pública, donde las exigencias difieren mucho de las exigencias del sector privado. Del sector privado, exacto. Donde hay que cumplir un horario, hacer un trabajo eficiente, y hay mucha gente ahora incluso que eso siempre ha disentido del clientelismo, y obviamente la sociedad civil y mucha gente han esgrimido ideas encontradas con esa posición del gobierno, pero yo entiendo, don Sergio, que eso no es más que producto de la expansión de la pobreza dominicana. A pesar del crecimiento macroeconómico, tuvimos una administración del doctor Leonel Fernández Reina, que del 2004 al 2012 duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, lo que quiere decir que cambió el tamaño de la República Dominicana.
creó otra república, hazaña histórica y económica que no la hizo Rafael Leónidas Trujillo de Molina durante su dilatada vida, pero hay que entender que en esa cosa hubo un gran componente de deuda externa. Entonces, tenemos que analizar también la calidad del gasto, porque no nos da oportunidad que nosotros enfrentemos verdaderamente la pobreza y la política, y es lo que yo entiendo, como me dijo una dirigente política muy importante del actual gobierno, Carvajal, un día llegué a mi casa a comer, a las 2 y pico del día, y me encontré en la puerta una muchacha en una silla de ruedas que no sabe, que tenía 3 días que no había sido dializada. ¿Qué tuve yo que hacer? Montarme en el gym mío y llevarla a dializar por ahí. Entonces hay realidades sociales que se imponen sobre las ideas. Exactamente. Lo que ocurre es que hay mucho desempleo en la República Dominicana. Entonces, una porción considerable de los desempleados ven en la política un conducto, un medio para llegar a obtener un nombramiento en una función pública que es hipotética, que es irreal, porque es una función que le pagan un sueldo, pero no hace nada realmente. Es lo que la gente le llama las botellas. Le ha puesto el nombre de botella. Pero en realidad también constituye, desde el punto de vista del Estado, una ayuda para la masa desempleada, para esa masa que no tiene dónde obtener un trabajo en el sector privado. Entonces, con esos nombramientos de la administración pública, el gobierno lo que hace es resolver sus necesidades perentorias. Y por eso a veces yo cuando oigo que critican que fulano, que tiene una botella, que tiene familia. Yo por eso siempre tengo mi disidencia con Alicia y con Nuria. Que siempre, no, que fulanito tiene un pariente que gana 14,000 pesos. Pero bueno, acá, ¿qué es lo que son 14,000 pesos? Deje que una gente humilde que asuma eso. Por 14,000 pesos cuesta una cena en Don Pepe, eso no es una suma tampoco insignificante, una suma de trascendencia. Entonces, siempre vienen criticando esa cuestión de que se nombra personal. Entonces, nosotros tenemos que entender claramente que somos un país pobre, seguimos siendo el país, a pesar del avance que yo le dije, de la gran hazaña que hizo Leonel Fernández, de duplicar el Producto Interno Bruto, seguimos siendo tan pobres porque en ese crecimiento hay un gran componente de deuda externa también. Y nosotros, este gobierno entró también con una pandemia que hay que reconocer que entró en medio de una crisis. ¿Usted me capta lo que le quiero decir? Sí, pero yo insisto y te repito que esos nombramientos que hace el gobierno de personas, tanto en la capital de la República como en el interior del país, de personas desempleadas, que los nombran en una función, le dan una botella, realmente es una obra de ayuda social del gobierno, porque son personas desempleadas que tienen una familia, que no tienen dónde encontrar un trabajo, no tienen cómo llevar el sustento a la familia de una alimentación, un desayuno, una comida y una cena. Entonces el gobierno le da un nombramiento y esos nombramientos, ¿tú entiendes?, los conduce a obtener un salario, un sueldo del gobierno. Pero con ese sueldo del gobierno, que es lo que la gente le dice la botella, se alimenta una familia, vive una familia. Muchas veces estudian, los hijos logran ir a la escuela primaria, logran ir a la escuela secundaria e incluso logran ir a la universidad y adquirir una titulación, adquirir una profesión, y entonces ya pasan a ser entes útiles socialmente, productivos socialmente. Y al fin y al cabo fue por la ayuda del empleo que le dio el Estado, por el empleo del trabajo, que eso es, vuelvo y repito, ayuda social. Eso es definitivamente. Sí, y obviamente, don Sergio, esas ayudas, sobre todo son muy importantes porque mueven la movilidad social. Yo sé que hay alguna gente que no le es fácil entenderlo. Hay que vivir la realidad social dominicana, hay que conocerla. Usted más que yo, que ha vivido en plena lucidez procesos históricos de la evolución de la sociedad dominicana, lo va a comprender. Pero aquí hay mucha gente teorizando desde la tribuna de la sociedad civil, hablando de del clientelismo, pero no entienden que 6 décadas, como yo he señalado
muchas veces, después de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, seguimos siendo el país tan pobre que dejó Trujillo, aunque vemos muchos edificios, vemos muchas cosas. Entonces, estamos en esa situación. Así que, don Sergio, Bueno, le cedo la palabra para que se no. despida esta noche del país. Resumiendo, el tema ese de los nombramientos por parte del gobierno y de las llamadas botellas y empleos que no ofrecen ningún servicio real al Estado. Hay que entender que eso es una obra social del gobierno, eso es una obra de ayuda social, porque hay que pensar en la situación de una familia, de un padre, de una madre con 2, 3, 4 hijos y mucho más, sin un trabajo donde obtener día por día el sustento para alimentar a esos hijos y para que vayan a la escuela a educarse. Entonces, si el gobierno le da un nombramiento, bienvenido, bien hecho está, es una ayuda social. Exacto. Bueno, don Sergio, ya lamentablemente, amigos televidentes, hemos llegado al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde cada sábado tratamos un tema de la historia y de la contemporaneidad dominicana, teniendo como mística y filosofía hacer más habitable, más humano este hábitat geográfico. Esta noche hemos ido a don Sergio Federico Germán Medrano, un dominicano con crisoles históricos y profesionales que ha abordado con mucha propiedad el tema de la migración haitiana y el tema de la ley de régimen electoral y cómo se desempeñó ese egregio dominicano que fue Manuel Ramón Morel Celda en su dilatada vida pública. Buenas noches, amigos televidentes.